Vamos a seguir hablando de nuestros enemigos. ¿Se acuerdan quién era el enemigo que hablamos el domingo pasado? ¿Quién? El diablo. A veces tenemos miedo a mencionar ese nombre, pero él ya aprendimos que está derrotado, que está vencido y que no tiene eh, poder. Él está, sí tiene poder, pero no más que el que tiene Dios sobre nuestras vidas. Él está limitado, así que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar del segundo enemigo que tenemos nosotros, que es la carne. Amén. Y por ahí está la presentación, si la pueden poner. Este enemigo, la carne, no es nuestro cuerpo físico, no es nuestra piel, no son nuestros huesos, es algo más profundo, es un impulso que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que es la carne, un impulso que va en contra de la voluntad de Dios y tiene un efecto externo en lo que nosotros hacemos físicamente con nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que no solamente pensemos en lo que hacemos con nuestra carne, sino también Jesús atacó lo que pensamos en nuestra mente, lo que pensamos en nuestro corazón. También ahí estamos pecando, aunque no lo estemos materializando, porque la carne es el impulso que está en contra de la voluntad de Dios. Y vamos a estar en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Si lo quieren buscar en sus Biblias, si no, está en las pantallas. Les animo a tomar notas. Recuerden que Satanás viene a robarnos la información. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Enseguida, dice el libro de Mateo. Enseguida Satanás busca la manera de que olvidemos lo que estamos aprendiendo. Pero si lo anotamos, esa información se queda en nuestra mente por mucho más tiempo y se queda en nuestro corazón. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Miren cómo empieza el texto bíblico. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos pensando la mayor parte de nuestro día? ¿Qué estamos pensando la mayor parte de nuestro tiempo? ¿En las cosas que queremos? ¿En las películas que queremos ir a ver? ¿En el videojuego que ya casi lo rescatamos y tengo que ir a jugarlo? ¿O en que quiero una ropa que está fuera de mi presupuesto y todo el día estoy pensando en eso? ¿O quiero cometer algo que ya sé que es pecado y todo el día estoy pensando en eso, que hasta se pone a temblar uno de la ansiedad cuando está en ese punto donde está alimentando más la carne que el espíritu? ¿Qué estamos pensando la mayor parte de nuestro tiempo? Si estamos pensando en todo lo contrario a la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo bajo la carne. Por eso empieza el texto así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el apóstol Pablo está poniendo dos tipos de personas. Los que viven en la carne, y si ponemos la siguiente, por favor, Alicia. Los que vivimos en la carne y los que viven en el Espíritu. Los que viven en la carne o los que viven en el Espíritu. No hay alguien que vive en el Espíritu y por veces en la carne. No hay alguien que vive en la carne y por veces en el Espíritu. No, el apóstol Pablo solo los divide en dos personas. Los que son de Cristo y los que no son de Cristo. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo decir que soy espiritual, pero de vez en cuando hacer algo que sé que está malo. Y como digo, el Señor me perdona, lo voy a hacer. Entonces estamos viviendo a medias. Y la palabra del Señor es también fuerte con eso. Nosotros no podemos vivir a medias. No podemos ser tibios, tenemos que estar fuertes en el Señor, que el Espíritu Santo esté encendido en nuestros corazones, porque eso es lo que quiere el Señor.
O estamos apagados o estamos encendidos. Una de las dos. Entonces, la persona puede estar en la carne o en el espíritu. Nosotros podemos estar pensando solo en cosas contrarias a la voluntad de Dios, o también podemos estar pensando todo el día solo en cosas que le agradan a Dios. Nosotros originalmente fuimos creados de manera perfecta. Recuerden que estamos en la serie de la identidad transformada. En la primera sesión hablábamos de que el Señor nos creó a todos a su imagen y semejanza. Somos perfectos y nos parecemos a Dios. Pero eso se rompió cuando entró el pecado al mundo. Entonces esa imagen y semejanza se corrompió, se dañó y ahora todos nosotros nacemos bajo el pecado. Ahora peleamos la carne contra el espíritu, una batalla eterna hasta que partamos de esta tierra. Todos los días vamos a estar luchando contra nuestra carne porque seguimos siendo humanos. Pero la única manera de vencerlo es estando en el espíritu. Porque si no estamos en el espíritu, la carne va a salir vencedora. Lo que estamos deseando en nuestro corazón, si lo tenemos mucho tiempo en la mente, eso se va a manifestar externamente y materialmente. Y si no se manifiesta, también la Biblia dice que estamos pecando y estamos viviendo bajo la carne. Así que no hay escapatoria para las personas. O están en el espíritu o están en la carne. Una de dos. Y el apóstol Pablo menciona a estas dos personas porque se está refiriendo a los que tienen a Cristo en su vida y a los que no. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra que somos sellados por su Espíritu Santo y somos sellados para salvación y vida eterna. Y el que no ha creído en Cristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo de Dios no está en él, porque la única manera que el Espíritu de Dios esté en nosotros es que nosotros tomemos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si alguien no ha tomado esa decisión, entonces esa persona está viviendo dirigido por la carne. No hay un punto medio. O está dirigido por la carne o está dirigido por el Espíritu. Y vamos a ver algunas definiciones sobre lo que es la carne. Dice Martín Lutero, esto lo saqué siempre del sitio web que les estaba recomendando la vez pasada, que es en español es encontrar preguntas. Ustedes pueden buscar ahí mucha información que cuando uno la revisa con la Biblia es una información muy buena. Dice Lutero, señala que la carne equivale a efectos y deseos que van en contra de Dios, no solo en el área de la actividad sexual, sino en todos los ámbitos de la vida. Todos los ámbitos de la vida en los que estamos fallando. Si yo no quiero leer la Biblia y prefiero ver una película, ¿quién me está dominando? La carne. Y estoy pensando en la película y en el desenlace y qué va a pasar con el actor y qué va a pasar con el malo y qué va a pasar con el otro. Y no estamos pensando en la Biblia, solo estamos pensando en lo que queremos nosotros dirigidos por la carne. Y dice el pastor Marcos Bubeck, define la carne de esta manera. La carne es una ley incorporada, fracaso, lo que hace imposible para el hombre natural agradar o servir a Dios. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la caída del hombre, que se expresa en rebelión general y específica contra Dios y su justicia. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. La única esperanza para escapar de la ley de la carne es su ejecución total y su sustitución por una nueva vida en el Señor Jesucristo. Una sustitución total. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tenés que volver a nacer. Porque nacimos como hijos de ira, nacimos en pecado. La única manera de derrotar ese pecado y la carne que nos impulsa a ir en contra de Dios, la única manera es Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, Él nos da el poder para vencer a la carne. Si no, la carne no puede ser vencida. Y la carne, aunque yo esté con Cristo Jesús, Satanás, dice Efesios 6, como lo estudiamos el domingo pasado, constantemente va a estar poniendo pensamientos en nuestra cabeza, poniendo tentaciones, buscando la manera de que nosotros caigamos para que la carne gobierne y no el espíritu. Nosotros tenemos que tomar la decisión cada día, un día a la vez,
de vivir en el Espíritu y no en la carne. Y como es Satanás quien orquesta todo lo que pasa alrededor nuestro en el mundo y todo lo que nosotros a veces queremos hacer, muchas veces viene de parte de Satanás. Y si nosotros estamos siendo gobernados por la carne, facilito vamos a caer. Pero si estamos gobernados por el Espíritu, vamos a resistir a Satanás, como dice Santiago 4:7, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Si estamos en el Espíritu, vamos a ser capaces de resistir al diablo. Pero si estamos en la carne, nos vamos a hacer amigos de Satanás y enemigos de Dios, porque no hay un punto medio. O estamos con Dios o estamos con Satanás. ¿Cuáles son las estrategias que usa Satanás entonces para que nosotros podamos ser gobernados por la carne? Dirigir nuestra atención a las cosas que queremos y deseamos. A veces tenemos cosas lindas, tenemos una familia bonita, un hogar, tenemos un medio de transporte, tenemos ropa, tenemos zapatos, pero Satanás nos dice, hey, pero no tenés aquellos zapatos que tiene el otro hermano, mira qué bonitos. Son originales y los que vos andás son copias. Y empieza a ponerle el pensamiento de que quiera lo que tiene el otro. Empezamos a desear en nuestro corazón lo que tiene nuestro prójimo. Ey, ese carro que andás vos, no te da pena andar en ese carro. Comprate tal carro así como el que tiene tal hermano, así como el que tiene tu amigo, para que estés al mismo nivel. Y nos empezamos a olvidar de lo que Dios ya nos dio. Nos empezamos a olvidar de las bendiciones que Dios ya nos dio. Otra cosa que podemos hacer, nos desenfocamos del camino que estamos siguiendo. Como todos aquí somos pecadores, todos aquí hemos fallado en algún punto de nuestra vida. ¿Saben qué hace Satanás también? Enfoca su atención en ese error que usted cometió. Y usted está tratando de perseverar, de leer la Biblia todos los días, de orar, pero de repente el pensamiento recordándole lo que hizo anteriormente. El pensamiento acusándolo. El pensamiento diciéndole que quiere hacer ciertas cosas que ni se pasaban por su mente. Y empieza a maquinar en su corazón cosas que no le agradan al Señor. Y muchas veces eso pasa cuando estamos leyendo la Biblia. ¿A quién le ha pasado que está leyendo la Biblia y de repente un pensamiento malo? Está orando y se pone a pensar en que no arregló el mueble, el hermano Juan Carlos que es carpintero. Ay, no terminé el mueble que estaba haciendo. Y tal vez estaba orando. O estamos orando y decimos, ay, debo tal cosa y no tengo dinero para pagarla. Satanás siempre está buscando la manera de desenfocar nuestra mente de las cosas espirituales. Cuando estamos tratando de caminar tras los pasos de Cristo, tras los pasos de nuestro Salvador, es Satanás quien le dice a nuestra carne, hey, pensá en otras cosas mejor porque por ahí vas mal. Y ya nos olvidamos de la Biblia y nos sentimos que no somos dignos para ir a la iglesia, que no somos dignos para cantar, que no somos dignos para leer la Biblia. Hasta pensamos que nos vamos a morir si tocamos la Biblia porque somos muy pecadores. Y esa es la carne que está tratando de dominarlo. Pero la palabra de Dios nos ha dicho que somos sus hijos, somos salvos, somos perdonados. Él nos ha dado una nueva vida. Y Él, dice Romanos 12:2, que transforma nuestra mente por completo. ¿Por qué razón vamos a darle lugar a la carne y a Satanás entonces? Si Cristo que está en nosotros es más fuerte, tiene poder para vencer todas las cosas que se nos presentan. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder, siempre digo yo, no es para levantar sillas, no es para chapear el solar sin chapeadora. ¿Quién ha pensado eso? ¿O solo yo? Quisiera tener poder para chapear el solar de un solo así. No es esa clase de poder. El poder que el Espíritu Santo nos ofrece es para vencer a la carne, vencer a Satanás y vencer al mundo y permanecer firmes en sus caminos. Ese es el poder que el Espíritu Santo tiene para nosotros. El poder de llevar frutos, los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas capítulo 5. Ese es el poder de Dios para nosotros, para ya no ser enojados, para ya no ser ansiosos, para no ser desesperados, para ser humildes. Ese poder es el que nos da el Espíritu Santo, porque todos los necesitamos.
Todos necesitamos una pastilla de humildol. Más los músicos, ahí están los memes, que algunos músicos son muy creídos, dicen, entonces necesitan una pastilla de humildol. Todos necesitamos, hermanos, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese es el poder de Dios para nosotros, un poder que es capaz de rescatarnos de la muerte y traernos a vida eterna cuando estamos en Cristo Jesús. Otra estrategia que usa Satanás para hacer que nuestra carne nos gobierne es que escoge el momento oportuno. Cuando estoy más triste, se me vienen esas ideas que supuestamente me van a hacer sentirme feliz. Cuando estoy pasando un problema con mi pareja, es cuando viene Satanás y nos presenta las tentaciones para que nuestra carne sea quien gobierna y caigamos. Cuando estamos muy alegres incluso, viene Satanás y nos presenta una oportunidad y decimos, vamos con todo porque sentimos que somos dueños del mundo y de repente estamos tomando decisiones en base a nuestra carne, en base a nuestra emoción y no en base a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el Espíritu Santo nos está poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. No ceda ante Satanás cuando usted está muy triste, cuando usted está muy alegre, cuando usted está enojado. Esos momentos Satanás los va a aprovechar para que su carne ceda ante el pecado. Y si usted se deja gobernar por la carne, ¿qué dijo el apóstol Pablo? No tiene el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo está siendo fuerte en este sentido. O tenemos el Espíritu de Dios o tenemos el dominio sobre nosotros con la carne. Otra cosa que usa Satanás como estrategia es el engaño. El engaño. Todos aquí, como decía al inicio, somos pecadores. Si alguien me dice aquí que no es pecador, ya está pecando porque está mintiendo. Todos aquí somos pecadores, pero a veces cometemos pecados y nos justificamos. Y yo creo que todos hemos hecho eso. Justificamos los pecados que estamos cometiendo y decimos, no, pero lo hice por esto, porque estaba pasando esto y lo otro. No, hermanos, es pecado y punto. Sí, posiblemente las circunstancias lo llevaron a cometer ese pecado, nos llevaron a caer en esa tentación, porque hablamos anteriormente, Satanás usa el momento oportuno para hacernos caer. Y nosotros caemos en ese engaño de Satanás y después Satanás nos sigue engañando y nos dice, no, eso que hiciste no está tan malo, no está tan malo, no es tanto el pecado, no te preocupes. Estamos siendo gobernados por la influencia de Satanás y por nuestra carne, porque para Dios un pecado pequeño es pecado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es confesar nuestro pecado, y dice la palabra en 1 de Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Nunca trate de maquillar un pecado. El pecado es pecado. Y el pecado está en contra de la voluntad de Dios. Nunca deje que Satanás lo engañe para hacer sentir mejor su conciencia, para hacerlo sentir mejor internamente. Tenemos que entender que somos pecadores y no hay otra manera de llamar al pecado más que pecado. Cuando la carne está gobernando nuestras vidas, vamos a estar constantemente viviendo en pecado. Y muchas veces nos crecemos en el Evangelio, desde pequeño vamos a la iglesia, nuestros padres nos enseñaron la palabra de Dios, nos bautizamos, estamos sirviendo en la iglesia sin haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Cualquiera puede hacer eso sin aceptar a Cristo como su Salvador, porque una evidencia de que Cristo es nuestro Salvador es que vivimos en obediencia a Él. Amén. Pero como somos pecadores, hermanos, tenemos un Dios fiel y justo que nos perdona, pero no es una licencia para estar en pecado, no es una licencia para vivir en pecado, porque no podemos tener un pie en ambos bandos, o lo tenemos en Dios o lo tenemos en el mundo, en la carne y con Satanás. Satanás es el maestro del engaño, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, y si no estamos fuertes en el Espíritu Santo, vamos a estar cayendo una y otra vez. Pero si el Espíritu Santo de Dios está gobernando nuestra vida, vamos a ser capaces de resistir
a Satanás para que su influencia no tenga poder sobre nosotros, porque el poder que está en nosotros es más grande, más que Satanás. Usted tiene que empezar a vivir, todos tenemos que empezar a vivir con una vida diaria de intimidad con Dios para poder andar en el Espíritu. ¿Cómo podemos entonces vivir en el Espíritu y no en la carne? Número uno, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores, hermanos. Hay una historia en la Biblia de una mujer y el fariseo. La mujer reconoció que era pecadora y el fariseo dijo que no era tan pecador. Pero los dos eran pecadores. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Recuerde que si los que no están en el Espíritu es porque no están en Cristo. Si estamos siendo gobernados por la carne, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador para que sea Él quien dirija nuestras vidas. Y la única manera que Cristo puede perdonarnos nuestros pecados es si reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y creemos en Él como nuestro Salvador. ¿Recuerdan lo que decía el pastor Marcos que leímos hace poco? No se puede vencer la carne, solamente puede ser sustituida por el poder de Dios con un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Es la única manera de poder vencer la carne. Vamos a leer Romanos 7, 14 al 24. Perdón, Romanos 13, 12 al 14. Dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El domingo pasado hablamos, no le demos espacio a Satanás. Hoy estamos viendo en este versículo, no proveamos un espacio para los deseos de nuestra carne. Si yo sé que me gusta el alcohol y me voy a sentar a una barra con una botella de alcohol en una cubeta de hielo, no sé si el alcohol se pone en hielo o no. La cerveza sí se pone en hielo, ¿verdad? Ponen la cerveza en hielo y usted dice, no voy a caer. Pero de repente, como usted es débil, agarra la cerveza y se pierde 3 meses de la casa. Conozco personas así, que agarran la bebida y no logran dejarla. Si usted reconoce que es pecador y que no puede con esa lucha, no preste espacios a su carne para caer en el pecado. Y miren lo que dice este versículo. Desechémonos de las obras de las tinieblas. Desecharse es sacar por completo de nuestra vida las obras de las tinieblas. ¿Y quién gobierna las tinieblas? Satanás. Vistámonos de las armas de la luz. En los grupos de vida y el domingo pasado hablamos de Efesios 6, la armadura de Dios en nuestras vidas. Esas son las armas para nosotros, para vencer a Satanás. Decía Efesios, ¿se acuerdan? Para resistir en el día malo. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué membresías estamos pagando nosotros para ver contenido digital? ¿Qué gastos estamos teniendo que nos llevan a contenido sexual, que nos llevan a contenido que nos pone a dudar de la verdad de Dios, que nos llevan a pensar cosas que satisfacen nuestra carne y no en cosas que satisfacen nuestro espíritu? Muchas veces nosotros mismos estamos poniendo el dinero para que Satanás nos ataque. ¿Sí? En Netflix ustedes ven homosexualismo, ¿verdad? Brujería, de todo hay ahí. Y nosotros pagamos la membresía de Netflix. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo en las películas, en las series, con lo que estamos viendo
en canales de televisión, si solo tienen cable. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, porque cualquier cosa que entra por nuestros ojos va a contaminar nuestro cuerpo. Y la palabra del Señor dice que somos presos de nuestros propios deseos. Somos presos de nuestros propios deseos. Si por años usted ha estado viendo pornografía, va a ser un adicto sexual. ¿Por qué? Porque usted mismo metió pornografía a su cabeza. Por eso mismo usted va a tener esos impulsos sexuales, porque usted le dio esa información a su cerebro. Pero si desde pequeños guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, que dice el salmista, no voy a pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. ¿Qué estamos alimentando? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? Y de ahí vamos a tener la respuesta en cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. La única manera de vencer la carne es estando cada día sumergido en la presencia de Dios. Hay que tener una verdadera intimidad con Dios. Esa intimidad se consigue en el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la meditación, en la soledad, en pensar en el Señor constantemente. Y la promesa que le da Dios a Josué, si medita en su palabra de día y noche, todo lo que haga va a prosperar. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos guardando la palabra del Señor? ¿Sí o no? Y me encanta que el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, un hombre que fue transformado por el poder de Dios de una manera increíble. Instantáneamente él dejó de perseguir a los cristianos y empezó a llevar el evangelio. Empezó a trabajar por Cristo. Y como tarea para su casa, yo les quiero dejar que lean el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 7 hasta el 25. Y vemos Pablo cómo empieza a hablar, él reconociendo, óigame, era Pablo, no era cualquier persona. Y él dice, yo solo no puedo, porque lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo está reconociendo su lucha con la carne y está reconociendo que él solo no puede vencer a la carne. Necesita a Cristo en su vida. Y dice que la carne tomó poder cuando nosotros conocemos la ley de Dios. Y menciona que si usted no conoce la ley de Dios, usted está libre de la ley. Pero una vez, y él menciona el ejemplo, una vez que Jesús, que la Biblia nos dice, no codiciarás, no matarás, ya la carne empieza a tomar poder sobre mí, porque yo ya me está poniendo el deseo de hacer eso que la Biblia me dice que yo no haga. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. La lucha constante que él está teniendo con la carne y con el espíritu. Y la única manera que él entiende para vencer es que Cristo Jesús ocupe el 100% de su vida, de su mente, de su corazón y de su cuerpo. Y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me podrá liberar? Dice Pablo. Usted si se ha creído fuerte y que piensa que puede vencer sus impulsos, puede vencer a Satanás, puede vencer al pecado, Pablo le está diciendo, no pueden hacerlo solos. Necesitan a Cristo Jesús en sus vidas. No necesitan a otro ser humano, necesitan a Cristo Jesús en sus vidas. Y si usted aún no ha creído en Jesús como su Salvador, usted está viviendo bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del príncipe de este mundo que es Satanás. Así que quiero